recuerdo, bienvenidos a todos. Les recuerdo, por favor, los menores de edad, no activar cámaras, por favor. ¿Por qué están en el colegio? Aura, bienvenida. Federico, bienvenido. Kevin, hola, bienvenido. Sebastián, hola, bienvenido. ¿Y Mateo es menor de edad o qué pasó? No, Mateo sí puede conectar la cámara, pero yo dije que los menores de edad mismo la apagó. Yo no la he apagado. Ya se volvió a ver. Yo pensé que la había apagado. Los menores de edad, por favor, no activar cámara, pero Mateo sí puede. Bueno, se nos están conectando. Me gustaría muchísimo que hubiera forma de pronto como de que pudieran entrar sin pedir autorización, pero yo por lo que veo, a los que ya se les dio permiso de entrar en la charla pasada, pueden entrar directo en esta. Me preocupa, ¿saben quién me preocupa? Jason Gruñán, que él quería entrar, pero como a él lo expulsamos la vez pasada pensando, Mateo y yo pensamos que era alguien que debíamos expulsar, esta vez no va a poder entrar, porque ya después de que alguien es expulsado ya no puede entrar. Entonces le toca entrar con otro correo, no sé. Vamos a ver qué. Pero es que lo que pasó es que estaba muy sospechoso, o entraba y salía o entraba y salía. Usted es el encargado de seguridad y usted me dijo, elimínelo de una. Yo soy súper obediente. Hola, Cristian, bienvenido. Bueno, ya se están agregando. Vamos a darles otros minuticos. Son las 7:03. Démosle unos minuticos que se están agregando. Yo y también tenemos unas personas en el live de Instagram. ¿Sabes qué? No he puesto en mi Instagram, yo pongo el link. ¿Dónde lo pongo? Ya sé, lo voy a poner en la bio. ¿Publico una historia o qué? ¿O no? Pero ¿sabes qué es más fácil en la bio? Para los que se vayan conectando, decirles que lo busquen en la bio. Lo iba a hacer hoy en la tarde y lo olvidé, pero eso se hace en un momentito. Sabes que este computador tiene como que un virus y se me abren ventanas solas. Se me abren unas ventanas de inversión en la bolsa. Y eso ya lo pegué. Ya pegué en la bio el link. Entonces, las personas que están en el live, si quieren ingresar pueden hacerlo. Sí, ya pueden ingresar. Listo. Luis dice que no puede entrar. Ese fue el que expulsamos la vez pasada. Intenta nuevamente. No, la vez pasada expulsamos fue a Greñans. Era que yo no le había dado acceso. Ya me salió el acceso. Sí, en serio, a Jason. Él era el que estaba... Ay, joder. Él fue el que quedó expulsado. Y ya no va a poder entrar. Tiene que entrar con otro correo. Después de que expulsemos a alguien, ya no puede entrar si no entra con otro correo. Los menores de edad, bienvenidos todos, pero recuerden que no pueden activar cámaras. Los menores de edad pueden activar micrófono para participar cuando les demos la palabra, pero no pueden activar cámaras, ¿vale? Hola, buenas noches. Hola, Luis. Hola. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias. Bueno, ya son las 7:05. A ver. Ya. ¿7:10 empezamos o qué? ¿O ya? Yo creo... Solo quería decir que envié el post de que mandaron el grupo a un grupo de hormigas, o sea, de Perú.
Así que puede que venga algún otro peruano por acá. Ah, perfecto, bienvenidos. Bienvenidos. Allá también seguramente hay hormigas portadoras de hojas. Sí. Y la idea de enviarles el post fue eso, que lo compartamos pues con otras personas que tal vez estén interesadas en escuchar hoy. Bueno, Mateo, cuéntame qué expectativa tienes con la charla de hoy. Yo la veo muy chévere. Le tengo mucha fe. ¿Y qué expectativa tienes? Cuéntame, ¿qué crees que vas a aprender hoy? Vamos a aprender muchas cosas. Luna. No me cojas en la ropa. Yo quisiera saber, a ver, Se yo puso quisiera colorado, saber, yo no había visto a Mateo colorado, ya lo vi colorado. Luis, usted que este sí no es penoso. ya. A ver, yo quisiera saber cuál es el comportamiento de una cortadora de hojas, o sea, una ata, frente a un grillo o una cucaracha. Ah, y quisiera saber también, no, este es solo de atas, ¿no? ¿O es de también otro género? Portadoras de hojas. ¿Las Trachimirmex también? En general, portadora de hojas. Acromirmes y Atos más que todo, pienso yo, no Jonathan. Exacto. Sí, es con lo que hemos tenido experiencia. No vamos a ir más allá de lo que no conocemos para no hablar hipotéticamente y no ir a dar una mala información o desinformar a las personas, que es peor. Bueno, ya que me pasó la pena, yo quisiera aprender ese tema. A la bio y ahí está el link para ingresar a la charla. Es el tema como tal del hongo, marica, porque por ejemplo uno a veces captura la hormiguita y no tiene hongo. Uno cómo hace para adoptar el hongo, si lo adopta, qué hongos se pueden adoptar. No sé, eso es lo que me tiene a mí como muy curioso de aprender, es el tema del hongo como tal. Es una de las cosas que quisiera saber. Ok, sí. Bueno. Jonás, yo te digo Jonás porque a mí me gusta decirte Jonás. Cuando te me presentaste me dijiste claro que Jonás sí, porque tú eres mi amiga de hormigas, entonces dime Jonás, así que yo te digo Jonás. Entonces yo no soy amigo de hormigas. Yeah. No, porque él a los amigos les dice que me digan Jonás. Si no te dijo dime Jonás, bailas. Bueno, solamente un contacto de negocios. Ya lo entiendo todo. Ya. Sí, ya sí. Yo dije, no, pues él me dijo el nombre, entonces tiene más confianza, pero ya veo que no es eso. Interpretaste mal la situación, Mateo. Tal parece. Bueno, Luis, cuéntanos tú, ¿qué crees que vas a aprender hoy? A ver. Yo más que todo quisiera aprender comportamiento y el hongo, más el hongo. ¿Cómo es el comportamiento y el hongo? Ok. Bueno, perfecto. Entonces, veo que hay muchas inquietudes alrededor del hongo, Jonás. Entonces, te cedemos la palabra. Les recuerdo, por favor, a los menores de edad no activar sus cámaras. Pueden participar, activar el micrófono cuando se les dé la palabra, pero por favor no encender sus cámaras, porque si un menor de edad enciende sus cámaras será expulsado. Una pregunta, Luna, hoy no va a estar esta chica Luna, que era la que, ¿cómo estaba? Ley, yo no veo a Ley, ella es la que nos ayuda con el tema de mirar las cámaras, pero no la veo. Ella me había dicho que me iba a ayudar, pero pues ayúdame tú, porfis. Bueno, entonces estoy pendiente algo para las cámaras, me avisa, por favor. Y de las preguntas como tal también. Bueno, las preguntas las vamos a dejar todas para el final, no vamos a interrumpir a Jonás, lo vamos a dejar que él desarrolle todo el tema que tiene programado. No van a dejar las preguntas en el chat, no escriban preguntas en el chat hasta cuando se les diga. A partir de ese momento ya pueden hacer sus preguntas, las hacen en el chat y si quieren participar por micrófono, también nos escriben en el chat, pero a partir del momento en que ya Jonás nos abra espacio para preguntas, ¿vale?
Por ahora todos vamos a silenciar nuestros micrófonos y lo vamos a escuchar. Jonás, estamos felices de que estés acá con nosotros y que compartas con nosotros tus experiencias. Veo que no estás en el lugar donde normalmente nos has mostrado tus hormigas cortadoras de hojas. ¿No estás ahí o sí? ¿Sí? Ah, yo veo. Vi el fondo como diferente y yo, no puede ser. Ah, sí, ya las vi. Ahorita nos las vas a mostrar, ¿cierto? Eso es una muy triste noticia que les tengo. Ay, ¿por qué? Cuéntanos. Una muy, muy triste noticia, porque la hormiga se encuentra en un estado que realmente no entiendo en el momento. Al parecer está en una especie de transición, ya lo ha hecho 2 veces, y pues en un principio, la primera vez que me pasó, me sentí muy triste porque no encontraba el hongo y encontraba que había muchas hormigas muriendo. Pero al cabo de 15 días, un mes máximo, el hongo volvió a crecer y las hormigas volvieron a nacer en mucha cantidad. Entonces ahí, donde está ese trozo de camisa, no logro señalar, acá. Sí. Ahí está. Pero en el momento no hay hongo, no hay gran cosa. Entonces, no sé si realmente esté pasando el periodo de transición o se haya muerto. La reina está viva y tiene algunas pocas borderas. Es lo que les cuento. ¿Esa es la tercera vez que pasa o la segunda? Sí, sí. ¿La tercera? No, es cerca de la tercera vez. Sí, porque la primera vez no encontraba el hongo y realmente me asusté bastante. Cuando vine a buscarlo, estaba debajo de los desechos. Había una capa así cubriéndolo y todas estaban en la zona de forrajeo. De eso tengo videos. No, bueno, esperemos y, que bueno, entonces, entrando al tema. Sí, bueno, entonces ahorita porfa les agradezco a los que tienen activo, silenciar, Luis, silenciar todos y ya ahora sí vamos a dejar a Jonás desarrollar. Está con el micrófono, disculpen. Listo, te dejamos la palabra, Jonás. Gracias. Bueno, espero no decepcionarlos porque veo que tienen muchas expectativas en mí. Es para mí muy importante hablar de este tipo de hormigas porque son hormigas que están siendo perseguidas. No creo aún que estén en vía de extinción porque el mundo es bastante grande, el planeta y el lugar donde habitamos es bastante grande y tienen mucha fuerza. Pero Ata y Acromyrmex, en este caso, cortadoras de hojas, para mí son bastante importantes y tienen una función muy bonita dentro del ecosistema que nosotros como seres humanos no hemos entendido. Entonces hablamos de hormigas Ata, de la familia Formicidae, por supuesto, pero en este caso tenemos una subfamilia que se llama Myrmicinae y una tribu que se llama Atini. De esta tribu Atini descienden o desprenden varios géneros. Los que vamos a tocar en este momento serían Ata y Acromyrmex, ¿cierto? Sabiendo que de Ata hay cerca de 31 especies y de Acromyrmex aún muchas más, no tengo exactamente la cantidad. Son hormigas que en su sentido tratan de controlar de alguna manera los monocultivos. Entonces, se les ve extenderse mucho donde hay plantas de la misma clase o de la misma especie. Y generalmente tratan de comer la hoja o alimentar el hongo con hojas donde hay plagas, por decirlo así. Por ejemplo, donde hay mucho pasto, ellas toman y empiezan a cavar el pasto para alimentar el hongo. Una cierta forma de controlar el crecimiento de muchas especies o de la misma especie en un solo lugar. Los agricultores y las personas que cultivan han tenido inconvenientes con Ata y Acromyrmex por este mismo sentido, que donde hay muchos cultivos similares que a ellas les gusta y que se pueden alimentar, proliferan, abundan y generalmente tratan de erradicar las mismas hormigas, aunque muchas veces no logran hacerlo porque solamente tocan parte del follaje, ¿sí? Algunas veces sí, en algunas plantas son muy sensibles, como las rosas,
son bastante delicadas y mueren con mucha facilidad. Entonces, son un gran alimento lleno de bastante proteína por el tema de su misma alimentación. Las probé una vez, no me gustaron, pero creo que más que comernos las deberíamos cuidarlas, y parte de cuidarlas es aprender a conocerlas. Cuando conocemos algo a profundidad o cuando lo entendemos, aprendemos a valorarlo. Y creo que el tema de las hormigas, en especial las cortadoras, es bastante importante en este caso, conocerlas, ¿sí? Criarlas, tenerlas y entender su comportamiento, el por qué hacen ciertas cosas. Las hormigas cortadoras, desde hace mucho tiempo atrás, nosotros como seres humanos, somos sapiens, aprendimos la cultura de la agricultura hace aproximadamente 30.000 años, pero no de una forma completa. Estoy hablando de otro género, ¿cierto? El género Homo, nosotros los hombres, y terminamos como Homo sapiens, nuestra especie, la especie evolutivamente más inteligente o más preparada, con más visión. Empezamos a cultivar alimentos para sostenernos hace 30.000 años. Nuestros otros amigos o congéneres o parte de nuestra familia, primos y hermanos del género Homo, para los que entienden un poco de biología o creen un poco en el tema de la evolución, yo tengo mi punto de vista, porque soy creacionista y creo que partimos de Dios, pero no desecho las otras teorías. Y tampoco el conocimiento. Entonces, el género Homo sapiens se empieza a cultivar desde hace aproximadamente 30.000 años. Parte del género cultiva, unos pocos. Los otros son cazadores-recolectores. Entonces, si miramos las otras familias de hormigas y los otros tribus que no son Atini, por ejemplo, que no cultivan, los otros géneros que no son Myrmicinae, estas hormigas son cazadoras recolectoras, en su mayoría. Algunas carroñeras, pero todas tienen que ir cazar o recolectar su alimento. En el caso de las Mesor barbarus, de las Mesos capitatus y de las otras muchas Mesor y de las otras muchas hormigas que consumen semillas en Europa, ellas son recolectoras. Entonces, la ventaja de ATA es que ATA tomó la decisión que tomó el ser humano, pero ATA lo hizo hace mucho más tiempo. Algunos científicos dicen 100.000 años aproximadamente, o sea, hace mucho, mucho más atrás, incluso antes, posiblemente sean mucho más de miles de años, ¿cierto? 200 millones, 300 millones de años, mucho más, un proceso evolutivo más fuerte y más avanzado en cuanto a los seres humanos. Entonces, ATA no es una especie que consuma vegetales, que consuma proteínas de insectos. ATA es fungívora. Entonces, ATA se alimenta de hongos. Acromyrmex se alimenta de un hongo, el cual cultiva por sí mismo. Entonces, en comparación con los seres humanos, hace 10.000 años que empezó el tema de la agricultura a expandirse, y realmente toda la especie sapiens, los Homo sapiens, empezaron a cultivar su propio alimento. Por eso la especie cambió y creció, y ahora somos tantos, porque pudimos garantizar nuestra subsistencia creando nuestro propio alimento. Cuando el Homo sapiens solamente recolectaba y cazaba, tenía hijos cada 4 o 5 años y tenía muy pocos hijos porque todo dependía de la nutrición. Entonces, si una niña sapiens tenía buena alimentación, podría desarrollarse más rápido y tener hijos desde los 14 años. Si no tenía buena nutrición, su desarrollo era lento y tenía hijos a una edad más avanzada. Además del tema del que éramos nómadas y andábamos por todo el mundo, nos da también a entender que Homo sapiens no tenía tanto tiempo para reproducirse y genéticamente su ser no estaba tan adaptado a procrearse nada más, éramos muy pocos. Toco el tema y pido perdón si a alguien le molesta, es parte del tema de la evolución o parte del tema del crecimiento como especies. Y quiero compararlo a ATA y Acromyrmex, a hormigas cortadoras, ¿cierto? Porque cultivan su propio alimento. Entonces, la diferencia de los cazadores recolectores es que eran muy pocos y tenían muy pocos hijos. La diferencia de la revolución agrícola, que somos nosotros en cierto sentido,
es que ya nos podemos reproducir cada año podemos tener un hijo. Eso nos ha llevado el tener la alimentación siempre ahí y tener una nutrición diferente, no mejor, pero sí más abundante. Entonces, la diferencia entre las colonias recolectoras y cazadoras con las colonias como ATA que cultivan su hongo es la cantidad de individuos. ATA puede tener hasta 20 millones de individuos aproximadamente en su tema de procreación, muchos más. Pero la colonia puede tener 1 millón de individuos en un instante, en un momento determinado encontramos una colonia lo suficientemente avanzada con 1 millón de individuos, con 7 castas aproximadamente, incluso muchas más. Entonces, ATA hace 100 millones de años empieza a cultivar, empieza a recolectar las hojas y empieza a cultivar su hongo. Y hace esto una relación mutualista, donde ATA, como ya reitero, ATA cultiva, ¿sí? Y tiene su propio alimento. Entonces, ATA hace un gran huerto en su propia casa y tiene su alimento a disposición, lo cual le ayuda a ATA a crecer en tamaño, a crecer en castas polifórmicas y a crecer en cantidad. Entonces, ATA es el macroorganismo, es el ser más grande. Muchos científicos han dicho, ATA es un solo organismo de muchos individuos. Cada individuo de ATA podría ser una célula en un solo ser, por llamarlo así. Entonces, ATA es muy organizada, tiene muchos individuos y cada uno de esos individuos cumple una función. No consume insectos. Si hay una invasión, si hay un ataque de insectos, claro, puede atacarlos, incluso puede atacarnos a nosotros como seres humanos, puede mordernos y su mordedura es muy fuerte, porque ATA corta con sus mandíbulas con una vibración, no sé si es ultrasónica o no sabría decirlo, no tengo claro el tema, pero corta fuertemente por la vibración que alcanza a hacer con sus mandíbulas, al igual que Acromirmex. Acromirmex es diferente de ATA. Entonces voy a terminar y vamos a englobar ATA. ATA me maravilla bastante. Entonces, digamos, tiene aproximadamente 7 castas, desde la que cultiva en el nido y puede alimentar tanto a la reina como a las larvas, y también pueden sacar de allí otra casta diferente. ¿Sí? Nadie puede decir en determinada forma solamente cultiva o solamente cuida los huevos. Al parecer hay una especie de comunión entre ellas y se dividen las tareas y algunas pueden hacer 2 tareas, como la que es cultivar y alimentar, llamadas jardineras. Podemos decir que hay una casta que es la jardinera que se dedica a cultivar. Otra que serían una especie de nurses que se dedican a cuidar de las larvas, de las pupas y terminando con los imagos, dándole más forma a la colonia. Cada casta de ATA se diferencia en sus tamaños. Las jardineras son muy pequeñas, las nurses le siguen en tamaño, luego siguen exploradoras, por llamarlo así, cortadoras, transportadoras, y hay otras especies, otra casta pequeña o otras varias castas pequeñas que se dedican a desinfectar cada hoja o cada trozo de alimento que trae cada hormiga al nido. Entonces se distribuyen en todas esas castas y los soldados o mayos serían unas cortadoras mucho más grandes. Cada casta de ATA tiene una forma, como les digo, es polifórmica, entonces se diferencian en su tamaño y en su forma, siendo las cortadoras unas con mandíbulas más fuertes, más grandes, para poder cortar de forma más efectiva, siendo las transportadoras unas con piernas más largas y con un nivel o con un equilibrio diferente, donde pueden avanzar mucho más rápido con cargas mucho más pesadas, donde traen trozos de hoja y donde en cada hoja pueden haber 3, 4, 5 atas más pequeñas desinfectando la hoja con la que van a alimentar el hongo. Entonces, el hongo hace parte de ATA y ATA hace parte del hongo. No es una simbiosis, es una comunión perfecta. ATA no se alimenta de otra cosa
y el hongo no se alimenta sin ATA. Entonces, el hongo necesita ATA y ATA necesita el hongo. El tema con las ATA es que sí consumen carbohidratos. Cuando están subiendo a los árboles, cuando están trepando a ramas, consumen la savia y los néctares que desprenden de los árboles. O sea, Algunas personas han dicho que no. ¿puedes dar aguamín? Sí, es necesario, de alguna manera. No igual que... Luis, perdóname, Jonás, las preguntas, por favor, al final, ya habíamos dado instrucciones, por favor, no vamos a interrumpir porque eso hace que las conferencias sean muy extensas cuando las preguntas las hacemos en el centro de la conferencia. Entonces, por favor, las preguntas ni por el chat, ni activando el micrófono, por favor, para que esto sea muy organizado como lo hemos venido haciendo hasta el momento. Muchas gracias. Ok. Bueno, entonces el tema de ATA es algo que me apasiona mucho porque ATA tiene muchos individuos, tiene una estructura para todo. Entonces, como les decía, cada una de las hormigas cumple una función diferente. Cada una tiene su propio mérito. Cada una es entrenada o fabricada por la reina, por llamarlo así. Yo diría que las reinas son máquinas de fabricar otros individuos, ¿cierto? Yo no les llamo reinas, para mí realmente son madres, porque son las madres de la colonia. En ningún sentido ellas dominan o gobiernan, no, ellas crean una colonia y no es que ella ordene a cada hormiga qué hacer, no, ella le da la vida a cada hormiga y la fecunda y hormonalmente le indica cuál es su función. Y cada individuo dentro de la colonia hace lo que tiene que hacer. Y esto hace que sean tan precisas y que sean tan letales en algún sentido en cuanto a alimentar el hongo, en cuanto a que sí pueden destruir algunos cultivos en poco tiempo, porque pueden consumir algunos nidos o algunas colonias de hasta 50 kilos de sustrato en un día. Entonces es salir a hacer un recorrido y deshojar un sector completo en el cual pueden consumir 50 hojas. Entonces, ese orden es lo que hace esto. La reina se encarga de depositar en cada huevo las órdenes de lo que va a hacer, ¿sí? Entonces, quien decide qué individuo nace es la reina. Ella tiene su bolsa para guardar el esperma de los machos, que es muy, muy grande. Puede vivir de 30 a 35 años para poder engendrar todo este tipo de colonias. Entonces, la colonia de ATA es invencible en cierto sentido. Es duradera, es muy fuerte y muy efectiva. Realmente ATA me apasiona bastante. Hay muchas especies, pero independientemente de la especie, generalmente cumplen las mismas funciones, ¿sí? Siendo algunas especies mucho más grandes que las otras. El tema de Acromyrmex es importante y es especial para mí por el tema del hongo, ¿sí? Hay varias especies de hongo y algunas especies de hormigas cortadoras tienen diferentes hongos. Si uno mira los dos hongos en cuanto a ATA y en cuanto a Acromyrmex, son muy diferentes en olor, textura y apariencia. Acromyrmex cumple su función de sanar el hongo de una forma diferente a como lo hace ATA. ATA sale y desinfecta las hojas. Acromyrmex puede desinfectar el hongo con bacterias o con hongos que viven dentro de su cuerpo. Entonces ella viene, regurgita, limpia, sana, y por eso digo, Acromyrmex es bastante fuerte y por eso me impacta lo que ha pasado con mis colonias, porque un día ves el hongo muy grande y lo ves increíble y luego ya no lo ves o no entiendes qué está pasando, pero realmente es un momento de transición donde Acromyrmex está haciendo algo, ¿sí? Donde la reina preparó a hacer algo y tiene una, no sé cuál será su intención, ¿sí? Pero la tiene. Entonces es algo que me gusta bastante, es analizar y observar para poder mirar y entender aunque sea un poco, porque para entenderla lo suficiente habría que ser como ella. Y eso es imposible para nosotros. Pero podemos hacer muchas cosas.
Entonces, el tema de las colonias de las hormigas decoradoras es que sí pueden hacer mudanzas. Hace poco, como les cuento, en mi nido que tengo aquí atrás, ellas hicieron mudanza y movieron el hongo 2, 3 veces, lo cambiaron de lugar hasta que se acoplaron a un sitio y allí lo dejaron por mucho tiempo y crecieron bastante. Creo que hay unas 2.000 o 2.500 obreras muertas. He presenciado mudanzas de acromilmes en tiempo real, lo he grabado y también he visto cómo hacen sus mudanzas. Un tema bastante interesante. Entonces, no sé qué más podría decir. Me gustaría entonces que abramos el tema de las preguntas para que tengamos tiempo de resolver algo. Ah, bueno, sí quiero tocar algo muy importante que hablé hace algún tiempo en un grupo y creo que fue mi motivo de salir del grupo. Bueno, hay dos cosas, ya voy recordando. Una es que alguien llegó y dijo en el grupo que no podían enviar ratas a Europa porque serían una plaga. El tema del envío de hormigas a otros países es totalmente en desacuerdo para nosotros, no lo compartimos. Pero si vamos a hablar de ecosistemas, si vamos a hablar del sistema biótico de un país, de un lugar o de un continente, deberíamos ser muy claros en muchas cosas. Las hormigas exóticas o invasoras, sí hay bastantes. Son hermosas, nos dicen no las vendas, no las trafiques, no las lleves, pero no es necesario, en todas partes están. Entonces hablamos de temas como Linepitema o Solinopsis o Gracilipies, ya están en todo el planeta. En las costas de casi todo el mundo encuentras hormigas Gracilipies, son preciosas, muerden duro, pero son una cosa impactante cuando las ves. El tema de Solenopsis es hermosa, es increíble, es invicta, por Dios. ¿Cómo vas a decir que en Argentina no hay? Sí las hay. En América y en casi todo el mundo están, ¿cierto? Todo gracias a nosotros y gracias a que son especies demasiado fuertes. Entonces, cuando nosotros empezamos a traficar entre continentes, a llevar tierra y a llevar lo que decían nuestros invasores, perdón si hay algo en español que le moleste el tema, o mi expresión, cuando nos invadieron nuestro continente, empezaron a llevarse nuestras especies, o especias también, y a llevar parte de la tierra y del suelo y de todo, y en eso iban hormigas, y esas hormigas son las que viven hace más de 500 años en partes del mundo donde nosotros no hemos podido ir, lamentablemente, pero ellas sí. Entonces el tema con ATA es que si tú llevas ATA a Europa, posiblemente tengas una plaga de atas, pero tengas que liberar una ata o varias en primavera, dejarlas crecer, que el clima les favorezca, que las condiciones les ayuden, que hayan plantas de las cuales puedan alimentarse, lo cual puede ser muy difícil, que la temperatura les ayude. Hay lugares donde la temperatura desciende mucho en las noches y ATA no puede estar a menos de 15 grados. Entonces, ATA es de lugares con tierras más calientes. Entonces, digamos que ATA prosperó, que ATA se alimentó de las plantas que encontró. Alguien decía, no, es que ATA puede alimentar el hongo con insectos. Eso es imposible. El hongo es vegano, completamente. Tú no puedes alimentar un hongo vegano con proteínas animales. Lo vas a intoxicar, se va a morir, se va a contaminar. Entonces, digamos que ATA llegó a verano, se expandió rápidamente, creció y fue algo fuerte. Perfecto. Otoño, las temperaturas empiezan a descender y ATA empieza a sufrir. Invierno, imposible. ATA no podría sobrevivir 3 meses con un frío absoluto, con temperaturas bajo cero. La primera temperatura de 15 grados, ATA entra en un periodo de letargo, no es hibernación, es letargo, es una muerte, como cuando algunos chicos lo hacen, yo nunca lo he hecho y realmente no soy amigo de meter hormigas al congelador. Sí he metido moscas de la fruta, las metes 10, 20 segundos, las sacas y al rato ya están despiertas. Pero si ATA está así mucho tiempo, ya no despierta. Se congela y muere.
Entonces, que ATA se convierta en una especie invasora, exótica, una especie destructora en Europa, para mí, no soy biólogo, no soy un gran naturaleza, pero para mí, por el solo tema del clima, es imposible. Que se den las condiciones, posiblemente crezca por un tiempo, pero va a morir. Ahora el tema de Mesor, bueno, si digamos soltamos ATA en Filipinas, o en lugares de Asia, y en otros trópicos como el nuestro, o en climas semitropicales, donde la humedad es del 100%, del 80% o del 70%, imposible detenerlas. Entonces, ATA sería asiática o centroasiática, y también sería totalmente americana. Ahí sí no tendríamos nada que hacer. El tema de Mesor bárbaros en un país como el nuestro, no somos grandes cultivadores de grano, es posible en las regiones donde sí se cultiven granos y este tema, posiblemente prosperen un poco. Dicen que pueden vivir sin la alimentación de semillas, posiblemente, pero tampoco escuché a alguien que dijo en 14 años estaremos llenos de Mesor, que habrán vuelos en Colombia. Yo te creería, sería fabuloso si habláramos de Pogonomyrmex, ¿cierto? Y de estas especies que son granívoras que tenemos en América, que son difíciles de encontrar, aún en nuestro territorio, siendo americanas, son difíciles de encontrar. Entonces tampoco estaría muy de acuerdo. El otro tema es de las extracciones de ATA. Me parece un delito. Me parece imperdonable que las personas irrumpan un nido de ATA y que lo roben y lo lleven a su casa, ¿sí? Como les conté hace unos días, escuché de un tema y sabía que estaban muriendo muchas, entonces decidí prestarles mi ayuda. Lo sé hacer, sé cómo hacerlo, sé que es efectivo, sé que da resultado, pero no lo hago. Si no, tendríamos una tienda que vendería atas todo el año. Tampoco es muy recomendable comprar atas de cualquier manera o a cualquier persona. Lo digo porque compré 15 atas y cuando me llegaron me di cuenta de que eran robadas, que habían sido extraídas del suelo. Bastante delicado. El tema del transporte de ata es muy complicado. Si se demora 2 o 3 días, el hongo muere y ya no llega nada. Entonces, es un gran fracaso tratar de transportar atas. Entonces, si quieres criar atas, trata de capturarlas donde estás y trata de que sea una captura muy efectiva, una hormiga sin alas, si es posible una que ya esté escarbando o una que ya se esté escondiendo, sería lo mejor para poderla criar y que sea la hormiga exitosa. Porque otro tema con ellas es que no todas tendrán éxito y la naturaleza es sabia. En cada hormiguero pueden haber 1000 princesas o más. Los vuelos de ATA son de millones y los de Acromyrmex son de cientos. Pero cuando uno habla de ATA, uno llega y empieza a caminar y encuentra un sendero donde hay muchas hormigas muertas, tanto hembras aladas como machos. Algunas hormigas las encuentran sin gásters. Entonces, primero, ATA es alimento. Es un alimento rico en proteínas. Al ser tan grande, de 2,5 a casi 3 centímetros, al tener un gáster de tantas proporciones, donde guarda tanta proteína para vivir dentro de la tierra o en el nido que hace temporalmente ella sola, puede vivir 1,5 años sin alimento. Y cuando cultiva el hongo, lo empieza a cultivar con sus propios excrementos. Y con eso hace que el hongo crezca. Luego empieza a alimentar las larvas con su propia saliva y con parte del hongo que está criando con su excremento, pero sin comer nada. Entonces consume sus músculos alares y su gáster siempre está lleno de huevos y de proteínas que ayudan a que esos huevos se desarrollen. Entonces, no todas tendrán éxito. Ese es mi punto. Al ser un alimento tan efectivo, los peces se las van a comer. Las aves se las van a comer. Ranas, geckos, lagartijas y una infinidad de animales que son depredadores de ATA. Por si alguien es amante de la pesca o ha visto, hay una mosca que preparan con hilo y que fabrican con un anzuelo y tiene la forma de una hormiga. Y generalmente esa hormiga es ATA. Y es así de grande y es así de bonita y así de llena de proteína.
Entonces, por eso es tan buen cebo para la pesca y los peces grandes lo muerden, porque ya están acostumbrados a comer hormigas. Entonces, dicen algunos que de 1000, una sola hormiga. No sabría decir si es así. He tenido atas y algunas han prosperado, pero sí son pocas. Entonces es bastante difícil. En el tema de Acromyrmex también. He capturado cientos y desde esos cientos no todas han sido, bueno, no todas tienen éxito. Muy, muy poca tasa o muy poco porcentaje. Por eso les digo el cuidado de capturarlas. O sea, una vez capturé varias y pues vi que tenían alas y con ese tema no me fue bien, porque tal vez fue muy adelantado o muy apresurada la captura, había que esperar un poco más de tiempo. Entonces, aquellos que logran ver enjambraciones tanto de Ata como de Acromyrmex deben darse el tiempo de esperar a que el enjambre descienda de forma definitiva y que las hormigas empiecen a desprenderse de sus alas. Cuando esto pase, pueden capturarlas. Entonces, capturan 20, 50 y me las envían. Mentiras. El asunto es que al capturar toda esta cantidad, pues te aseguras de que unas cuantas van a sobrevivir. Pero si lo haces en las condiciones que te indico, lo más posible es que tengas éxito. 4 o 5 días máximo el hongo saldrá, es una pequeña espora rodeada de unos puntos. Y con este hongo vas a poder ayudar a las otras. Entonces, cuando el hongo empieza a crecer y ves que el hongo salió, empiezas a alimentarla y la reina empieza a construir su hongo. Cuando esta reina construye su hongo y otras reinas no lo han construido, puedes tomar un poco y darles. Porque el tema de Acromyrmex es que Acromyrmex generalmente pierde el hongo y tiene que volver al nido. Entonces tiene una especie de costumbre algo semiclaustral, donde la puedes ver por ahí caminando y dices, uy, pero no hay vuelos y esta hormiguita está sin alas, ¿qué hace? Sí, es algo esporádico, no pasa mucho, pero generalmente esa hormiga tiene el éxito asegurado. Esta me la trajeron hace unos 2 meses aproximadamente y ahí las pueden ver alimentando el hongo. ¿Sí se alcanza a ver, Luna? Sí. Ok, entonces ahí están ellas. Esta hormiga la encontraron sola, caminando, y bueno, al capturarla me la trajeron, le di un poco del hongo que tenía o tiene mi otra colonia, y pues hasta ahora vamos súper bien, tiene unas 10, 12 obreras, y ahí donde están trabajando. Incluso aquí hay una obrera cargando otra, no sé si esté muerta, pero ahí la lleva. Entonces, esto es Acromyrmex aspersus. Esta es su función. El hongo está lleno de larvas y de huevos. Y como ven, todas están trabajando en su propio bien común y están alimentando el hongo. Entonces, eso nos garantizaría el éxito. Acromyrmex se puede transportar de formas más sencillas. En caso de que alguien lo quiera hacer, me llaman, me preguntan. En caso de que yo tenga el hongo, se los puedo donar. El tema de Ata es muy importante. Cuando Ata saca el hongo y el hongo muere por alguna situación, es necesario darle más. El problema es de dónde. Entonces necesitamos saber de personas que tengan colonias de Ata que nos puedan proveer del hongo. Ojalá y fuera donado, que me parece muy importante y es algo bonito porque la hormiga es quien trabaja el hongo y la hormiga es quien construye el hongo. No para saquearla todo el tiempo, pero sí para sacar un poco. Pues Ata puede consumir, igual, Acromyrmex también pueden consumir carbohidratos. Entonces hay que ayudarle. Un poco de aguamiel o un poco de una preparación, puede tener incluso un poco de leche. Lo hemos hecho y ha funcionado. Entonces también necesita calorías, también necesita carbohidratos. No consume insectos, entonces no le vayan a poner un tenebrio porque sí, lo va a matar, lo va a picar, lo va a destrozar, pero posiblemente eso afecte la colonia. Entonces, mayors se hacen afuera del nido para destruir todo insecto que quiera atacarlo. Sí, porque un insecto puede traer una bacteria, otro hongo venenoso o cualquier tipo de contaminación al hongo. Datos importantes para los vuelos de Ata. Cuando vemos el nido de Ata, tiene montículos de esta forma. Es una hazaña de la arquitectura de la naturaleza. ¿Sí? Es una arquitectura natural y es algo
glorioso porque algunos nidos tienen los montículos de esta forma, con la boca hacia un lado, y en el otro lado de forma inversa, o en algunos otros sitios. Entonces encontramos que este es así. ¿Por qué? Porque el sistema de nidos de data consiste en galerías con algunas recámaras. Continúa. Esto hace un sistema de ventilación. Entonces, cuando el aire entra por una de sus bocas, desciende al nido y sale por el otro para sacar los gases que produce el hongo, que son bastante fuertes. Entonces, cuando ustedes tengan una data, van a encontrar que tiene un olor a, no sé, a una fruta exótica fuerte, algo similar al algarrobo, o incluso parecido al tamarindo o al borojó. Es un olor a una fruta fuerte. Esto es a causa de la ventilación. Entonces, cuando tenemos ata, es necesario tener un recipiente con una muy buena ventilación. La reina no se va a fugar, pero sí se puede intoxicar. ¿Me escuchan? Hola. Sí, Algo me ya sacó de la estamos pantalla. escuchando. Muy bien. Creo que terminó porque, hola, bueno, no sé, algo pasó aquí. Algo me sacó de la pantalla y me dice que finalizó la sesión, algo así. Pero bueno, aquí estamos todavía. Todavía estamos a tiempo. Acromirmex es mucho más sencillo, la ventilación no es tan complicada, los recipientes pueden ser iguales, puede tener un fondo de yeso, sustrato de coco con humedad o tierra. Preferiblemente desinfectemos la tierra siempre porque puede contener hongos y esos hongos van a matar a nuestro hongo. Quiero que vean un poquito, por aquí está la reina, detrás del hongo, ¿lo alcanzan a ver? Ahí está. No, yo no la veo. Y ahí está, mira, mira bien, detrás del hongo. Sí, yo ya lo vi. ¿Ya la viste? Esa es. ¿Sí? Dime, Luna, confírmame que sí lo viste, esta que está aquí. Ahí está el orificio sobre ella. Sí, sí se ve. Ok, perfecto. Sí, Jonathan, yo sí, tengo una pregunta. reina. Ahí donde tienes Amiga, esas, ¿me la donarías? no tienen galerías Aún no. y no les afecta como... El sustrato que sobra. No, por ejemplo, que ya no tengan como su separación de galerías, por decir cámara reina, ta, 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 ta. Ok, no. Realmente ellas pueden estar aquí. Generalmente el nido de data que construimos artificialmente tiene 2 o 3 cámaras. Eso sí, hay que aprender a distribuir la ventilación, que es el dato que les estoy arrojando, que es bastante importante. Por ejemplo, allá tiene 3 cámaras. Arriba, acá y acá debajo, ahí está la otra. Cuando el hongo empieza a crecer y ya no tengo espacio para poner las hojas, abro un orificio y pongo otro de estos. Y allí voy a poner la zona de forrajeo. Con eso es suficiente. Por ahora tiene 10, 12 obreras. No es tan complicado. Incluso aquí tienen el basurero. Ah, ya La ventaja, entiendo. la ventaja de Acromirmex es que, mira, aquí está el hongo. Aquí está la humedad, que ahorita la vamos a cambiar y ya tiene un poquito de la basura porque la pusieron ahí. Aquí está el basurero y acá está la hoja. Entonces, ellas mismas van a distribuir el lugar donde están. Esa es la ventaja con todas, incluso ATA también lo hace. No es necesario agrandar el espacio desde tan temprano. Generalmente Acromirmex busca orificios que ya están abiertos en la tierra y allí hace su colonia, allí empieza. Y cuando se muda puede abrir el orificio, generalmente algo que ya está hecho. ATA, la hormiga, sí puede construir ella solita, la reina, una recámara de hasta 30 centímetros. Pues ATA sí necesita mucho más espacio, pero tampoco es tan indispensable que sea tanto. Ya cuando empieza a generar obreras y empieza a crecer la colonia, ahí es donde ya necesitamos mucho más espacio. Vale. Cierto que las acromirmes es las que pueden adoptar el hongo
Y las atas, Ata también, Ata también. Ata también lo hace. El tema con Ata es que es bastante difícil que acepte un hongo, entonces hay que insistirle varias veces. Pero en el proceso puede morir, entonces es bastante complicado. El éxito de más fácil garantía es Acromyrmex. Puedes donarle un hongo. Trata de que sea la misma especie del hongo. Pues no somos biólogos y no tenemos, bueno, microscopios profesionales. Yo tengo uno digital, pero creo que con ese no alcanzaría a distinguirlo. Pero igual son muy fáciles de conocer los hongos a simple vista. Con solo verlos ya sabes cuál es el hongo de Ata, cuál es el hongo de Acromyrmex y puedes distinguirlo. Generalmente esta especie usa este. Se lo ha dado a otras 2 o 3 especies y me lo han aceptado. Entonces, no son tantas las especies del hongo, son más las especies de hormigas portadoras de hoja. Bueno, Jonás, si quieres empezamos a darles la palabra para que nos vayan para las preguntas. ¿Te parece bien? Sí, está bien. Ok, bueno, nos pregunta Federico, bueno, nos dicen, buenas noches, Fabio Álvarez está primero, dice, gracias por la información, ¿qué temperatura y humedad es recomendable? ¿Es más probable criar ata o acro en Bogotá en incubadora? Bueno, me gusta esa pregunta porque la tenía pendiente y se me olvidó. Además, se relaciona conmigo. Yo vivo en Envigado y Envigado tiene una temperatura de 20-22 grados. En las noches ha bajado hasta 14 grados, lo cual es una temperatura muy baja. Entonces, en Medellín, bueno, yo sé que en Bogotá hay temperaturas bajo cero a veces, entonces es gravísimo. Entonces, es más fácil Acromyrmex. Acromyrmex es de climas de más templados a mucho más fríos. Entonces, aquí en el frío hay colonias silvestres de Acromyrmex y estas se mantienen a temperatura ambiente. Entonces, esta hormiga es curioso que por 14 grados te va a prosperar. Claro, no constante una temperatura de 14 grados, pero sí te va a soportar una temperatura de 14 grados en la noche, de 12, o no sé hasta cuánto baje últimamente, pero sí hemos tenido temperaturas muy frías, pero le ayuda. Ata es un poco más difícil. En cuanto al tema de la ventilación, entonces tienes que hacer algo muy, muy bien estructurado. En cuanto a guardarla, que tenga buena sombra para que esté al oscuro, que tenga una buena ventilación y que tenga una buena temperatura. Porque Ata preferiblemente debe estar a más de 24 grados. 24, 28, 32 grados. Yo diría que entre 28 y 32 grados es una temperatura óptima. Yo tengo incubadora y he tenido mis atas allí y mi incubadora va de 24 en días muy fríos y 28 porque no tiene ningún sistema de calefacción, es totalmente, no es hermética, pero la tengo cubierta con materiales aislantes y termoacústicos, entonces es hecha en madera, cubierto en icopor o, bueno, hay muchos nombres para el icopor, poliestireno expandido, y termolón, que es un material que ponen en los techos para eso mismo, evitar el calor o el frío en exceso. Entonces yo lo tengo de forma que me conserve el calor. Y eso ha sido un éxito para mí en cuanto a la cría de atas también. Ok, muchas gracias, Jonás. Nos pregunta Federico, ¿cuánto aproximadamente tardan en nacer las primeras hormigas en una colonia de ata? Faltó el tema de la humedad, perdóname. Ah, sí. Perdóname. El tema de la humedad para una ata sería entre el 60 y 80. Estaría bien. Igual Acromyrmex. Acromyrmex se puede soportar incluso humedades más altas. Ata también. Incluso Ata, al ser de climas mucho más calientes y más tropicales, puede estar en humedades del 100%. Esto no quiere decir que esté en un charco, ¿cierto? Sino que hablamos de la cantidad de partículas de agua que se mueven en el aire. Entonces, es un tema bastante importante que hay que estudiar muy bien primero para poder saber qué es lo que necesitas. Tenme ahí, por favor, la pregunta Luna. Tema importante con las hormigas, todas las especies. Yo, Jonás, me siento y si la voy a comprar, que generalmente las compro o las intercambio, primero pregunto, ¿dónde estás? ¿Cómo se llama el lugar? Y empiezo a buscar ubicación, temperatura y el clima del lugar.
Entonces, trato de identificarme con la hormiga. Bueno, ¿dónde está? ¿Me sirve mi incubadora? ¿Tengo que fabricar algo diferente? ¿Tengo que darle más calor, más frío o más humedad? Generalmente estamos en un clima muy similar, pero si vivimos en Colombia hay lugares con mucho más calor. Entonces es importante eso. Ponte en el lugar de la hormiga. Si vas a traer una hormiga tejedora desde Australia, entonces trae la planta también. Y estudiate un poquito de botánica para saber cómo crece la planta para que la hormiga te pueda tejer, porque entonces no te va a tejer, porque ella teje en el árbol. Entonces lo mismo es con Ata, con Acromirmes y con cualquier otro género. Tienes que identificarte un poco con ella y saber de qué clima viene, qué come y cuáles serían las especies que habitan el lugar donde está, para poder tener un poco más de cuidado con ella. Las primeras hormigas o nurses en Acromirmes y Ata se dan de mes a mes y medio. Todo es dependiendo de la salida del hongo. Si en 4 días tienes el hongo, la hormiga en un mes ya tiene un hongo de este tamaño aproximadamente y ya tiene huevos y tiene larvas. Si la hormiga te pone solo huevos, vas mal porque está fecundada, pero no tiene el hongo y está poniendo huevos tróficos para alimentarse de ellos. Entonces es bastante delicado y tienes que estar muy atento. Si pone el hongo y ya lleva 3 meses y no ha puesto huevos, tu hormiga o no está fecundada o pasó por un corte emocional muy fuerte, por decirlo así, se estresó muy fuertemente y no va a prosperar. Algo hay en ella que no le va a permitir crecer, aunque se quite las alas, aunque forme el hongo, puede durar meses allí, las he tenido, la vez que capturé las hormigas, entonces fue algo un poco irresponsable, me di cuenta al final porque fue parte de la inexperiencia. Y es bueno en el sentido de que puedo contarlo. Malo en la práctica, pero bueno en el sentido de que puedo contarlo. Entonces, si capturas muchas, tal vez en tu afán de tenerlas, y no son las eficaces o las efectivas, no son las indicadas, entonces vas a tener ese problema. Yo tuve que cuidar algunas 7 meses y más. Incluso eso fue en noviembre y hasta hace poco tuve algunas y duran bastante tiempo. El tema de Acromirmes. Ata se muere a los 3 meses. Si Ata en un mes no te ha dado resultado, en 2 ya empieza a mostrar que solo libera su olor y a los 3 meses se muere. Algunas pueden durar un poco más, pero igual puedes hacer muchos intentos y pueden ser fallidos. Por eso digo que el tema del hongo es delicado cobrarlo, porque tú estás dando un hongo donde no sabes si va a ser efectivo, donde no sabes si va a dar resultado y no sabes si la persona va a poder beneficiarse. ¿Sí? Entonces, cuando las hormigas de Jonás tienen hormigas explotadoras, obsequiamos el hongo, lo donamos, no cobramos ni el empaque, simplemente la persona que lo necesita paga el envío contra entrega y es todo. Entonces es eso. Si captura la que no es la indicada, tienes que responsabilizarte a cuidarla y alimentarla hasta que se muera. Pero si está fecundada, al mes y medio ya tendrá resultados muy visibles. Pues vas a encontrar larvas muy grandes, vas a encontrar que ya encuentran las pupas y al mes y pedacito ya tienes las obreras. Esta tiene 2 meses aproximadamente, tiene cerca de 12 obreras y tiene muchas larvas. Alcanzo a ver desde acá. Y todas trabajan muy bien. Ok, gracias, Jonás. Gregorio Suárez, activas porfa tu micrófono para que nos cuentes tu pregunta. Gregorio Suárez está por acá o de pronto salió. Sí, está por aquí. Gregorio, activa tu micrófono, porfa. Dice que no lo puede activar. Bueno, es que Gregorio escribió la pregunta y yo no la entiendo. Dice, escuché que la Acromirmes necesita muy buena y también oscuridad. ¿Cómo puedo darle las dos sin meterla a una caja o así? Las dos, yo nada más veo que habla de la humedad, no sé, de la oscuridad. ¿Será que también habla de la humedad? Yo creo que sí. No, mira, ya le escribí aquí, buen aire. Buen aire, buen aire, ya escribo ahí abajo. Dice, escuché que la necesita muy buen aire y también oscuridad. ¿Cómo puedo darle las dos sin meterla en una caja o algo así? Así. Y eso es todo. Acromirmes la puedes tener así o la puedes tener cubierta con una tela
Incluso puede ser pesada, simplemente que no ahogue el respiradero o que pueda tener otros respiraderos en otros contenedores. Por ejemplo, si tienes la zona de alimentación a un lado y el hongo aquí, entonces el hongo va a permanecer tapado y la zona de alimentación no, y por ahí va a entrar el aire, ¿cierto? La humedad, ya sabemos, la manejas o en tubos o en el sustrato. En este caso, porque están empezando, yo las tengo en un algodón que ya está de cambiar, pero con eso es suficiente. Bueno, ¿quién más pregunta por acá? Hiro Saito. Hiro Saito pregunta, ¿cómo desinfectar la tierra? Ok, hay muchos métodos. Para mí, 4 minutos en el microondas. Huele horrible, pero cuando se seca o cuando se enfría, está perfecta. Y no vas a tener ningún inconveniente. Algunas personas primero lo meten en el microondas un rato, después a la nevera o el congelador. También es muy efectivo. Incluso el tema del congelador o la congelación ante cualquier cosa es muy efectiva. Solo que tarda mucho más. Pero en caso del microondas son 4 minutos, lo dejas reposar un día y al otro día ya está a una temperatura estable y con eso es suficiente. Pero, o sea, cuando lo metes al microondas, la tierra no pierde esos microorganismos que son limpiadores. No, la tierra no tiene microorganismos que limpien, sería la hormiga quien los tiene. La tierra sí puede tener algunos microorganismos que pueden ser beneficiosos, pero incluso puede tener algunos que sean más bien tóxicos o peligrosos para el hongo. El tema de otros hongos que son venenosos o algunas esporas que pues, lógicamente no vemos, pero metes allí tu hormiga y en el tiempo te mataron el hongo. Otro tema con la alimentación de las hormigas cortadoras es bastante delicado. Mi alimento preferido es rosas. Primero porque yo las cultivo en mi balcón. Entonces les doy tanto el pétalo de la rosa como las hojas. También tengo fresas, les doy hojas de fresa. Y les doy algunas de las legumbres o verduras que compramos en el mercado. ¿Sí? Una hoja de repollo, incluso de lechuga. Les gustan mucho las flores de las plantas, el mango, la guayaba, el limón o la naranja. Y hay otros árboles que no conocería el nombre. Sí me gustaría saber un poco más de... Mateo, estás matándolos en seco, ¿no? Tienes que alimentarlos, tienes que alimentarlos, no lo mates. Era un zancudo, sino que estaba esperando que parara para hacer una pregunta, pero bueno. Que no haya sido una hormiga reina. Entonces, el tema con la tierra sí es bastante importante, ¿sí? Ah, bueno, y con la alimentación. En uno de los casos fui a una finca de un conocido y me traje unos pétalos de unas flores, los eché a la Socorro-Mirmes y al otro día, o a los 3 días que la fui a revisar, ya no habían hongos. Siempre me cuestionó mucho hasta que volví y tienen muchos frutales, entonces, hey, come de lo que veas por ahí. Y fui a coger algo y me dijeron, no, no lo comas. ¿Qué pasó? Ah, no, es que acabamos de fumigar toda el área. Entonces, yo traje el veneno y se lo puse a mis hormigas, inocentemente. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso, compré rosas explícitamente para mis hormigas. Deberían ser las flores para cortárselas a mi esposa, pero es alimento para mis hormigas. Vale, Y Jonathan. entonces eso es bastante importante. Siempre que cortes hojas, se quede en un lugar donde sepas que no ponen veneno o que sea un lugar muy, muy natural. Y así te garantizas eso. Yo tengo una pregunta. Yo en este momento estoy trabajando en Caldas, cerca de Dorada, La Dorada, Manizales, bueno, un lugar caliente. Y me puse a ver un hormiguero de Acromirmes y me pareció muy curioso porque es demasiado grande, le pongo más o menos unos 5 o 6 metros de que se comunican entre sí. Entonces, por ejemplo, había un montículo en una parte y entonces yo vi que las hormigas estaban recolectando como un árbol de aguacate, ¿cierto? Y entonces entraban por ahí. Pero me puse ese mismo camino como de esa misma boquita, iban hasta la otra boca que queda como a los 4 o 5 metros de ahí, debajo de la tierra. Entonces mi pregunta es, ¿podría haber sido como una colonia con 2 reinas o son así de grandes? O me pareció muy curioso.
porque los montículos siempre eran grandes, eran más o menos unos 8 o 9 centímetros de alto los dos montículos más o menos. Y estaban como, ¿cómo le digo? ¿Cuánto? Más o menos los montículos eran más o menos como de 5 o 6 centímetros más o menos de alto a nivel pues, del suelo como tal, ¿cierto? Y estaban muy alineados. Sí. Los dos estaban muy alineados, con una diferencia más o menos de unos 3 4 metros. Pero por ejemplo las hormigas del montículo X también entraban entraban al montículo Y, ¿sí vamos a entender? Como si fueran de la misma colonia. Sí, es una sola colonia. El tema es, ¿estaban en tierra amarilla o de qué color era? No, la tierra, a ver, le caen muchas hojas, entonces tiene como ¿cómo le digo? Como el estilo de esa tierra de capote, ¿sí me voy a entender? Porque le cae mucha vegetación encima. Pero si uno Ah, ok. escarba un poquito, la tierra sí es más compacta, más dura. Ok, bueno, porque lo que describes se me asemeja mucho a un nido de atas, pero el tema de la humedad y la hojarasca es muy común en acromirmes, como dices. Entonces no hay poliginias. Alguna vez estudié el tema de las poliginias y en ata no hay. Irremediablemente no hay, no se entiende. En Acromirmex hay una falsa poliginia, donde una reina puede tener a la otra sometida o sumisa o en cooperación. Pero cuando el hongo prospera y empiezan a nacer las obreras, la reina principal destierra a la otra. Entonces, o la hace ir o incluso se puede, ¿cierto? La pueden matar. No funcionan poliginias, no funcionan. Sí puede ayudar en el hongo, puede ayudar en la extrusión del nido y todo eso, pero no puede poner sus huevos, porque la otra reina la reprime. Entonces, Ata y Acromirme son de una sola reina, monoginias. Es normal que ellas construyan varios montículos con tanta distancia. Es normal. O, Claro. Sí, claro. Bueno, en el tema de Ata, el hormiguero puede tener hasta 300 metros cuadrados. En su superficie puede tener unos 50 metros de distancia. Algunos muchos más pequeños, otros más grandes, pero puedes ver las bocas, incluso arrierales les llaman, ¿cierto? Porque se alcanzan, no sé si has estado por alguna vez por la autopista en Bello, viniendo de Copacabana, oyendo. En toda la mitad encuentras una arrieral y mide unos 15 o 20 metros y eso. Entonces encuentras muchos montículos y es una sí, sola sí, colonia. sí. Y ya hay unos vuelos espectaculares, sí, en junio. A finales de mayo y junio, nunca he podido ir, pero los tengo analizados. Y vuelan casi un mes aproximadamente y son muchos. Acromiles también tiene gran distancia en los nidos. No son tan grandes, pero sí, sí, de 5 a 10 metros aproximadamente. Y pueden haber más grandes. Me equivoco porque hay que ir al estado natural de las hormigas. Vamos, Mateo. Y vamos a conocer muchos nidos allí lejos y podemos subir y conocer muchos nidos naturales. En mi infancia conocí un nido muy grande que me ordenaron erradicar de atas y yo le echaba agua con una manguera en una finca y jamás se llenó. Jamás vi que las hormigas se fueran y jamás vi que el hormiguero muriera. Posiblemente le logré afectar algunos puntos. En el momento, pues Claro, no, sí. la que soy ahora, afortunadamente. Y pues acaté una orden, incluso en las fincas o en las haciendas de muchas personas lo que optan es por envenenar cada nido de Humildad. ata o cada nido de acromirmes. Porque Yo, por dicen los ejemplo, mitos. ¿Cómo? por ejemplo, mis abuelos y todos somos de tierra así como cafetera. Y entonces las ven y eso mismo se van con la fumigadora Sí, sí, y bueno, y tristemente. hasta cierta Dicen, parte. Sí, pero a ver, es muy relativo. Si yo me pongo en el tema del hobby, para mí es un sacrilegio, ¿cierto? sí, Pero, total. por ejemplo, el café nuevo que apenas está creciendo, el de, por ejemplo, un día de edad a 3 años, las atas se lo comen.
Ya por ejemplo el que ya dio producción ya no se lo comen tanto, pero por ejemplo el de 0 a 3 años, eso lo acaban Está prácticamente. tiernito, está tiernito y además es un monocultivo. Ellas dicen, no, acá hay como 100 plantas de estas, no necesitamos tantas. Entonces ellas también Claro, claro, administran la sí, tierra. No nos entienden a nosotros y nosotros tampoco a ellas. claro, sí. Pero creo que pueden haber posibilidades de un mejor control, no tanto con matar la hormiga, sino hacer eh, algún tipo, ahuyentarla de alguna manera, ¿no? Con algún químico, con algún polvo, para que ellas lleguen y no encuentren la entrada y se devuelvan. He estado Yo, investigando el yo hoy tema y por tengo que hoy, ir a lo más. yo, yo hoy por hoy, por ejemplo, lo que hago es como el estilo de fumigar, pero con veterina a las plantas. Y ha servido mucho, Sí, mucho, mucho. Uno compra un tarrito de claro, veterina de 200 ml y lo llena en un tanque de 20 litros. Y con eso se riega y es genial, muy bueno para el tema de las hormigas. Lo sé yo hoy genial. porque lo investigué, lo hice, entonces dije, de ahora en adelante aquí en la finca se hace esto, pero son miles de fincas. Buenísimo, genial. No, y ya cuando estés en la finca, entonces se encarga que te recojan todas esas atas. No te las vayas a Eso comer. funciona para repelerlas sin matarlas. Sí, La creo. sí, claro, porque al sentir el olor ella se aloja. El tema es que si tú coges la hoja o el pétalo de la flor y se lo pones en el nido, pues ellas van a alimentar al hongo y lo matan, posiblemente. Pero el tema de los olores, incluso hay plantas, bueno, el tema de Mateo está muy bacano porque no lo había tenido en cuenta, pero sí estaba pensando en algunos químicos, de algunos polvos, algunos químicos en polvo. Pero hay otra forma, que son plantas. Hay plantas a las que no van a gustar las atas, que no las van a consumir. Entonces, si uno cerca un cultivo con ciertas plantas, aleja a ciertos insectos. Por ejemplo, la albahaca está comprobado que puede erradicar algunas plagas de los cultivos. Pues si uno siembra albahaca, muchos insectos se van. Y habrá que mirar cuál no le gusta a Ata y a Cromirmes. Muchas plantas picantes, por ejemplo, los chiles, los ajíes. Eso a muchos, a hormigas, pues lógicamente no les va a gustar, ¿cierto? Porque esa es su defensa natural de millones de años, crear un agente tóxico que aturde a otros insectos y el picor pues no dejará. ¿Alguien iba a preguntar algo? Sí, Jason nos pregunta que si en una caja de forrajeo de acrílico se podría tener la reina con el hongo. Jason García es Greñans. Perdón, quiero saber si sí. Jason García, no. No. Bueno, Jason nos pregunta Yo ¿qué creo que Jason no pudo volver a ingresar. es la reina con el hongo? Esa es la pregunta de él. Bueno, vamos a hacer una cosa para que no sea siempre mi voz. Cuando alguien quiera hacer una pregunta, espera que Jonás termine y activa su micrófono y la hace para que todos participemos y sea más dinámico esta sección de las preguntas. Ya, pero yo soy el siguiente. Okay. Sí, Luis, ya. Listo. El siguiente, actívala. Por acá veo dos preguntas muy chéveres. Entonces, la que me acabas de hacer es el tema de la caja de acrílicos. Sí, vidrio o acrílico, son espectaculares. Yo voy a fabricar unas para esta hormiga que tengo aquí. Cuando las fabrique, las voy a mostrar en nuestras redes sociales. Y le enviaré las imágenes a macrohormigas por si ellos también quieren compartirlas. Voy a crear un terrario para atas o acromirmex. En este caso será acromirmex, entonces tendrá unas dimensiones más pequeñas y va a ser totalmente en acrílico. Entonces les voy a mostrar detalladamente el tema de la ventilación. Veo una pregunta por acá muy chévere que dice, ¿cuándo son los vuelos de ATA? Listo. También les regalo un dato. 4 de septiembre de este año hubieron vuelos para poner a clavata en el Caquetá. Entonces, por si tienen familia cerca del Caquetá, es el momento de encontrar las reinas para poner a clavata. ATA y Acromirmex están volando en este momento en algunas regiones del país. Entonces, aquí en Antioquia, ATA vuela entre mayo y junio. Aproximadamente del 20 al 4 o 10 de mayo más o menos hubieron vuelos. Lo
probé, cerciorado, me cercioré y es así. Entonces, por esa fecha vuelan. En el Cauca, los que están en Cali, los que están bueno, ese es el valle, pero en el valle y en Cauca, en parte del Quindío, los vuelos empiezan en estos meses, dentro de poco. Incluso Y ya cerca en de Popayán, Caldas, van a volar ahora en septiembre y octubre. Mejor dicho, de ahora en adelante. En la costa vuelan en noviembre y diciembre y así se distribuyen por fechas en diferentes puntos del país. acá en Dime, Mateo. Caldas, cerca de Doradal, En Caldas. Bueno, de ahí sí no tengo muy buena información, no muy concreta, pero diría que está bastante cerca. Yo diría que sería bueno que estuvieras pendiente, Mateo. yo estoy pendiente Realmente por ahí y sí me... he capturado algunas camponotos, pero de ahí para allá no, Genial, no más. Ya, yo tengo mi pregunta. genial. ¿De qué especie? Uy, sí, sí, Los sí. ticos. Sí, qué pena. Ya, a ver, mi Luis, pregunta es si, o sea, si se puede criar ATA, o sea, en un forrajeo con el tubo de ensayo, pero que el algodón esté bien pegado, como sistema de humedad. Bien pegado a la parte de la caja. sí, sí. El tema con nata es que cuando ya tiene muy desarrollado el hongo, no es necesario poner humedad dentro de la caja donde está el hongo. Entonces, la hormiga va a coger algunos sustratos que tenga en la zona de forrajeo o en la zona de alimentación y los va a llevar a la recámara donde está el hongo. Y la humedad se puede dejar en la recámara donde está la alimentación. Les puedes poner el tubo de ensayo como dices, puedes poner algodón, puedes incluso poner algún bebedero de bayeta o bebederos que no inunden, ¿cierto? No es difícil, son fáciles de fabricar y todo eso te va a servir porque ATA lo que va a hacer es tomar el agua en las mandíbulas, llevarla hasta el hongo y humedecer el hongo. Esa es la función de las jardineras. Alimentar el hongo, regar el hongo y cultivarlo. Entonces, con eso sería suficiente. Ahora sí, ¿quién continúa? Los Hola. vuelos de Acromilmex, para los que están en Antioquia. Incluso en este momento están volando, aquí hay muchas especies de Acromilmex, yo diría que hay 5 o 6, hace 15 días aproximadamente el lunes, estuve caminando por aquí cerca de mi casa y encontré bastantes, con un amigo, no lo veo por acá, pero estuve con él. Eh, Muchas especies y han estado volando desde hace aproximadamente 2 meses. Sé por experiencia propia que en noviembre hay vuelos masivos de aspersus y subterráneos. Entonces, de estar atentos los que están en Itagüí, Envigado, en Medellín, también los de Bello, donde hayan acromilmes. ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿Alguien tiene Eh, otra pregunta? Sí, él. Hola, Anrexo, no, no sé. Luna. Hola, Federico, cuéntame. hola Federico. Bueno, es para preguntarte. En momentos estoy, no sé si conocen el pueblo en Andes, y yo en lo general me traje como unos carritos especial para ATA y Acro, porque me estuvieron contando cerca de Jardín, hay unos vuelos masivos, porque están masivos de ATA y que hay me podría, no sé si es verdad, si es un vuelo en estos momentos, pero me dijeron que habían demasiados. Bueno, el tema de los vuelos, yo te aseguro los que tengo experiencia y los que he escuchado todo el tiempo. Realmente yo soy de allá, yo soy de Tarso, muy cerca a Jardín, muy cerca a Andes, Concordia, Bolo, todo eso. Y sí, conozco unos arrierales espectaculares, sé que los vuelos son masivos y son, pues claro, es maravilloso. Pero la fecha exacta no sabría decírtela. Sé que hace poco hubieron vuelos de Acromilmex. Por la zona, por la región donde estás, que es muy similar a la nuestra, o estamos en la misma zona sur del departamento, diría que esperes vuelos de Acromilmex. ATA no podría asegurarte, porque volaron en mayo en esta región. Entonces sería más difícil. Posiblemente alguna otra especie de ATA pueda volar en noviembre, pero pueden haber vuelos muy esporádicos. El tema a tener en cuenta es eso, que hay varias especies
Entonces, cuando decimos, ah, hay camponotus que vuelan por ejemplo, en esta fecha están volando, como dice Mateo, y sé que en noviembre hay, perdón, muy buenos vuelos y en agosto en algunas fechas, pero no siempre son las mismas especies. Y en mayo y en junio otras especies. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Y ATA también tiene varias especies como Acromyrmex. Entonces casi todo el Yo, año en nuestra región podemos encontrar muchos vuelos de diferentes especies. y también la Mateo. edad de la colonia como tal. Si es una colonia joven, una colonia ya vieja. Hola Felipe. Bueno, se me fue Diego, mi amigo. Por ahí veo a Felipe. El tema de, de los hormigueros es bastante chévere. Felipe también tiene una experiencia de que puede ir mucho a una zona del campo y han encontrado hormigas y tiene un hermano que está allí muchas veces y las ha recolectado. Entonces, importante eso, quien esté cerca, quien conozca el campo o en el mismo lugar donde estén, visualizar lo que dice Mateo, el estado de las colonias. A veces uno puede ver los alados incluso afuera que salen a forrajear. Entonces, estar muy pendientes del tiempo, dónde están, cómo están los hormigueros, para poder encontrar los vuelos. Hay personas que tienen, yo digo, que son dones para esto y encuentran vuelos masivos. Incluso si ustedes escuchan hablar español, les dicen 250 meses, 500 meses en un solo vuelo. Es porque son personas que han estudiado los nidos, están pendientes, les dan vuelta cada día o ya conocen los espacios de tiempo. Allá es más fácil porque hay casi que la fecha exacta donde van a volar y el día prácticamente lo tienen claro. Pero a nosotros nos toca más el tema de la experiencia y el método científico, y conocer, comprobar y anotar todo lo que está pasando. Yo generalmente lo que veo en Facebook y lo que escucho en los grupos es lo que guardo. Es por eso les doy el dato. Para poner a Clavata cerca del Amazonas, en septiembre hizo vuelos. Hay que esperar otros vuelos de dinoponeras, de ectotomas y de algunas otras especies semiclaustrales que son bastante hermosas. Punto importante, cuando van a haber vuelos, generalmente el cúmulo desaparece y las mayors están afuera para esperar la salida de los alados. Entonces hay mucho movimiento y se pueden ver los alados saliendo y subiendo por los muros o haciendo mucho revuelo. Luego vuelan, luego descienden, entonces hay que estar muy al pendiente realmente y perseguir el enjambre. En caso de Data es súper fácil y Acromirmex también porque son muy grandes. Jonathan, y por ejemplo, no sé si solamente me pasa a mí. Yo, por ejemplo, tengo un hormiguero identificado de las que están volando de unas camponotus, pero el hormiguero está más o menos como unos 10, 15 metros y los vuelos llegan hasta acá, ¿sí me hago entender? Entonces, no sé si puede que sea otro hormiguero o vuelan lejos o vuelan más o menos en un radio o no sé, pues lo que yo he notado es que los hormigueros, por ejemplo, son 10 metros más abajo de donde yo estoy y hasta acá llegan las hormigas, porque yo les prendo como un foco y entonces se vienen como atraídas van llegando. Exacto. Bueno, ATA y Acromirmex generalmente tiene un radio de 2 kilómetros. Ellas salen, vuelan y van a estar en una enjambración o no sé cómo sea la palabra. Están en el enjambre, se enjambran y van a caminar 2 kilómetros aproximadamente, tal vez un poco más. ATA generalmente tiene el mismo comportamiento, muy similar, aunque el radio es mucho más grande, porque ATA es mucho más invasiva y más grande. Entonces, generalmente todas buscan una ruta y un solo sector totalmente individual. Y ATA ya está garantizada en el hongo. Entonces, la que logra encontrar el lugar es un éxito. Algunas otras especies, sí, no es tan importante que sea tan lejos. Algunas sí van a partir muy lejos, pero por ejemplo, yo vivo en un 8.º piso y han llegado algunas carevara o Caravara urushi. No he logrado ver otras especies, han llegado machos de Camponotus. Los machos me persiguen a veces. Entonces, eh, no es tan fácil encontrar otro tipo de especies en lugares tan altos. Lo que más vuelan algunos enjambres son 20 metros de alto, y eso hablando de cortadoras. Incluso cuando los vuelos son de madrugada no se elevan tanto, sino que se quedan en las lámparas revoloteando y hacen el enjambre.
luego se van. Estas especies más pequeñas tampoco hacen tanto esfuerzo por elevarse tanto o ir tan lejos. Entonces, para las personas que están en la finca o en una casa mucho más campestre, es encender la luz, pinta el muro de blanco y ahí tienes tu trampa de luz. Te doy el tip para poder Bueno, capturar bastante. yo tengo una duda existencial prácticamente. Pues los que hemos oído con hormigas, siempre no, la luz las molesta, la luz las irrita, hay que taparle la luz, bueno, ¿cierto? ¿Y por qué tan curioso que Sí, yo sé que no tengo respuesta. ellas siempre la buscan? Es como, yo no sé, como si fueran adictas a ella, y la buscan, pero solamente en los vuelos. Es lo curioso. Y son superficies blancas con luz blanca. Y sí, allá están. Realmente yo tampoco lo entiendo. Incluso no sé si alguien alguna vez me dio la respuesta. Puede ser curiosidad de las hormigas, ¿sí? Igual yo creo que será el único momento en el que verán la luz. Y en situaciones biológicas o de situaciones muy naturales, sería que ellas no conocen la luz. Y generalmente las que hacen esto son hormigas que vuelan de noche. Entonces sería parte de la forma en la que la tecnología y el ser humano está interviniendo en la naturaleza. Y es que estas hormigas salen de noche, la luz no tiene por qué existir. Lo único que encontrarían blanco y que alumbre un poco es la luna, Claro, ¿cierto? sí. Y eso antes ayudaría a que se... Pero encontrar una luz, un bombillo o algo, y ese hasta allá, pues, Puede, imagínate. puede que yo Pero pienso, la yo respuesta pienso que clara, eso también las desorienta, y por eso es que a veces, bueno, a ver, uno piensa en hormigas y dice eso es una plaga, pero si uno se pone a investigar, por ejemplo, hay especies que son muy poquitas, pues son muchas, pero son muy poquitas, ¿sí me hago entender? Y puede ser que también la luz ¿sí? las haya afectado en ese sentido de que no formen sus colonias, pues forman sus colonias muy cerca del casco urbano, y de un momento a otro yo quise hacer una acera y removí la tierra y la maté. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, es cierto. Incluso mira el tema de que cada vez estamos más yendo a la zona rural y estamos rompiendo el campo y estamos rompiendo la naturaleza. Y allí nos estamos estableciendo, ¿cierto? Entonces no hay una urbanización, un edificio, casas, una población nueva, donde están rompiendo la naturaleza para estar ahí. En el caso de hace 15 días que caminé aquí cerca, el- la mudanza de Acromirmex fue por ese mismo tema. Yo vi una construcción y yo vi la mudanza, yo, pero ¿por qué se están mudando? Pues seguí el hilo, el camino de las hormigas y llegué, y llegaban hasta la puerta de donde estaba la construcción. Entonces se estaban alejando de donde estaban escuchando las vibraciones y donde estaban rompiendo el suelo, a Vale, modo de Jonathan, tenemos protección. dos preguntas. Claro. Gregorio dice que si de casualidad conoces alguna página donde digan los meses con los vuelos de cada especie. No. Bueno, sí hay personas que son bastante aplicadas. Yo no tomo notas porque todo trato de guardarlo en mi mente. Pero hay personas en Facebook que han montado archivos y en algunos grupos de WhatsApp donde también han guardado la información de los vuelos. Entonces sería consultar en las páginas de Facebook y en WhatsApp. En ANMaps encuentras las regiones donde encuentras las especies. Y en ANWiki puedes encontrar la explicación de cada especie, incluso hasta la forma de cada trabajador y cada casta, y las costumbres o la forma de vida de la hormiga. Y en eso también va excluido algunas fechas no específicas, pero sí especulativas de los tiempos de los vuelos. Entonces es información que sirve, aunque sea poco, es bastante valiosa. Pero a Bueno, tener en cuenta, Colombia, y Sebastián nos dice que si las únicas hormigas cortadoras son Ata y Acro. no, 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 hay muchas más. Hay varios géneros de la tribu Atini. Solamente quisimos abarcar estas dos especies, o estos dos géneros más bien, por la vastedad de lo que hay. Y sí, hay trachimismo y hay muchas otras más.
pero no tengo mucha información de ellas, aunque sí sé que existen y he leído bastante, pero no me gusta dar información especulativa de lo que no he tenido en mis manos o lo que no he conocido. Entonces, lo que más hablo es la experiencia personal de cada hormiga. Sí, Fede, depende. Incluso, Dilo, Hola, en Lulu. el tema del hongo, hola, Bueno, a ver qué si se pena. decide. Era para preguntarte que ahorita vi en el hormiguero, pues, en la coquita donde tenías tus acros, que tenía como una base de suelo de yeso. ¿Es yeso o qué material es? Bueno, generalmente uso yeso para todas. También he usado tierra y sustrato de coco. Lo que más garantizo, lo que más recomiendo yo es yeso o tierra natural, desinfectada. El yeso solamente recomiendo una marca porque es la que he visto que no me da hongo, que no me daña nada, ¿sí? Y es la marca Corona. Entonces, quien quiera hacer hormigueros de yeso, yo les recomiendo esa marca. Es Corona, se llama yeso Corona o yeso para estuco, marca Corona. Y es bastante económico. Hay un paquete de 5 o 7 kilos y es bastante económico. No sale a más de 1.000 pesos el kilo. Y es recomendable. Seca muy rápido, retiene muy bien la humedad. Y por acá dicen que no usen yeso, pero el yeso me ha funcionado. No, el cemento blanco para Saccharomyces te puede funcionar, pero para ATA lo veo un poco más difícil, porque dicen que usen cemento blanco. Para hormigueros recomiendo este yeso. Sí hay yesos que son muy malos, por eso estoy recomendando este, porque en mi experiencia me ha ido muy bien con él. Incluso por ahí hay un hormiguero grandote de este mismo material y tiene sustrato y no tiene hongos ni nada. ese yeso Yeso piedra, ese es el que recomiendan para las setas, ¿cierto? sí, ese es escayola o yeso cerámico. Con ese se fabrican las setas, para los que quieran fabricar setas, y también es bueno para los hormigueros. El tema de la humedad es un poco más diferente, pero también la maneja muy bien. Esos, y preferiblemente, como les digo, marca Corona, en mi experiencia. No es que esté haciendo publicidad y pues maluco, pero prefiero dar mi experiencia. Es el que Sí, te ha de positivo. funcionado. Sí, ok. Dice de vuelos en Cundinamarca, pues no creo que, porque él está en Antioquia. ¿Tienes información de Sí, sí, sí hay vuelos. En, sí, algunos. Incluso hay un muy buen clima cerca de Tocaima y todo el año están volando Crematogaster, Solenopsis, algunas Odontomachus bauri. También vuelan una especie de Acromyrmex que no logro identificar. Posiblemente sea una pseudoata o algo así. Es mucho más grande y muy similar a la ata, pero es Acromyrmex. Y esa vuela en noviembre. También hay atas, pero no se ve esas el tiempo del vuelo. Decías que en Tocaima todo el tiempo hay vuelo de crema. Ay, buen dato. Sí, vuelan todo el año. Vuelan todo el año. Y los vuelos Vamos para Tocaima. los, los vuelos de Ectatoma Rudion son impresionantes. Llueven. Camponotus atriceps también a final de año, por estas fechas, vuelan cerca de Tocaima, cerca de Melgar, por Entonces, ahí por esos lados donde hace muy buen. Cundinamarca. ¿Cómo? Dinamarca. Dinamarca. Vamos para Tocaima, Sí, Luna. y es muy caliente. Bueno, me Rico. avisan cuando vayan. ¿Sabes qué estaba pensando yo? Qué chévere hacer una expedición bien, no sé, ir a un pueblito, así sea aquí mismo en Antioquia, ¿no? Vamos para ello. Vamos para Bello. Yo hago los sándwiches. Paulo nos dijo que Vamos para ello. sí, que ellos hacía mucho tiempo ese tipo de salidas. Yo hago los sándwiches. Felipe, vamos para ello.
Listo, invitados, vámonos para Bello entonces. Yo ahorita, Si Mateo conoce un buen lugar, vamos a caminar. yo Sé que en ahorita las cuando es que tres voy, de Las Tres Cruces. espere, las Tres Cruces también me suena. Muy grande, me ahorita, Sí, suena a mucho veces los- por acá. ahorita el viernes 9 yo voy para Bello. Voy a visitar a mi familia, voy para Bello. Y conozco un lugar, no sé si de pronto lo conozcas, que se llama el Cerro Quitasol. Y ahí entra por el Mirador y ahí entra por Niquía. Y es muy. Por Niquía queda más o menos cerca al frente de Machao. Puede entrar uno por el lugar de los batallones. Sí, Y en el Mirador, pues es mucho más arriba. Y eso es una cosa, es un morro. Hay de todo. Pero no. He visto mucho. listo. A ver. He visto muchos como ontomachos. Pero no me he tomado la tarea de ir como a identificar aquí en este punto está tal hormiguero y aquí en tal punto está el otro. Bueno, Mateo, ¿Sabes qué? y hace pública la invitación, Mateo. Claro que sí. Sí, ahí encontramos, Mateo, perdona, encontramos mucha Odontomachus bauri, hay una especie de Pachicondila, encontramos Camponotus lindigi, Ata, y bueno, generalmente hay mucha Camponotus, también hay Sustitutus, hay, creo que, no, Atriceps no es una muy parecida, y hay una pequeñita que llaman Mus, y otras dos especies que se me escapa el nombre de Camponotus, que son especies medianas, que son muy bonitas también. Pseudomirmes, excelente la Pseudomirmes en Bello. Bueno, Jonás, muchísimas gracias por todo lo que nos enseñaste hoy. Muchas gracias a todos. Mateo, muchas gracias. Felipe, Julio, Tomás, Luis, todos los que están. Muchas gracias. Estos encuentros son espectaculares. Y cada vez nos sentimos como más en familia y tan chévere. Si hay algo que me ha traído este hobby que amo, es personas especiales. También he tenido mis dificultades, pero más personas especiales que otra cosa me ha traído este hobby. Muchas gracias y genial, espero que sigamos haciendo estos semanalmente. Son muy enriquecedores. Luna, importante en el hobby, no hay rencores, todo se olvida y seguimos en pos de las hormigas. Realmente es así, para poder crecer, porque he visto que mucha gente se sale de los grupos y sale de corporaciones como esta, macro hormigas y todo eso, y no hay rencor. O sea, todo debe pasar y bueno, todos nos equivocamos y todo se corrige con el tiempo. Y estamos en una etapa de aprendizaje donde yo digo, yo sé muy poco o no sé nada. La poca experiencia que he tenido la comparto. Y no hay una Biblia o no hay quien sea el duro de las hormigas en Colombia que diga, yo crío y hago el manual. Podemos hacer el intento y podemos poner lo que sabemos, ¿cierto? Y las diferencias personales pasan, todo pasa, pero lo importante es continuar y saber que somos amigos de hormigas. Sí, genial, muchísimas gracias. Gracias, Jonás, una vez más por estar aquí con nosotros. Les estaré anunciando el tema del próximo club. El domingo a las 7 de la noche nos vemos. Ya desde mañana ya todos van a estar escribiendo en el grupo que sea domingo rápido. Siempre hacen lo mismo. Muchas gracias, un abrazo para todos. Y nos pasamos, era a las 8:40 y no nos dimos cuenta. Qué pena con ustedes. Se me fue el tiempo. La moderadora que no le dio fin al club, que se lo debió dar desde hace 40 minutos, pero se me pasó el tiempo. Yo siempre he dicho que las 2 horas, yo siempre he dicho que la hora y media o las 2 horas eran lo apropiado, pero no. Sí, Mateo, sí, es que este tema es muy extenso y muy bonito, muy intrigante. Sí, tocamos más es que una hora especies. Sí, es mejor dejarlo hasta que ya sentamos. Hasta que termine. Porque ya no hay más ideas, más conocimiento. Ahí quedó. Así como que, pero ¿cómo lo vas a parar ya? Sí, ya nos ha pasado. Un abrazo para todos. Es que la última vez, prácticamente cuando la reunión se iba a acabar, íbamos por el tema de los hongos. Entonces imagínese.
No, pues ¿cómo? No. Muchas gracias, chicos. Entonces nos vemos en este mismo lugar el domingo a las 7. Muchas gracias, Jonás. Un abrazo inmenso te mandamos y muy agradecidos. Igual, feliz noche. Muchas gracias. Noche para todos. Que Dios los Bueno, bendiga a todos, muchachos. de verdad. Chao, Felipe. Chao, Mateo. Eh, Bye. Luis. Chau, chau, chau.